el esfuerzo, el sacrificio, la tenacidad y el trabajo tiene un plus por encima del talento. Entonces, el tenis en este sentido da muchas lecciones. O sea, tú puedes tener un break abajo, Mm. puedes tener un segundo break abajo o incluso un tercer break abajo. Es decir, se te pone muy difícil. Los que cuando van en esta situación bajan los brazos, pierden el partido. Los que dicen, bueno, voy 3 break abajo, pero voy a seguir luchando, voy a seguir intentándolo, aceptan que el otro es superior en otros factores, aprenden de eso, son los que son capaces de remontar el partido. Claro, si no haces lo que están haciendo los otros, difícilmente vas a alcanzar lo que otros están alcanzando. El estrés psicológico y el estrés físico, que parece que tienen nombres distintos, pero al final Es los dos, estrés, es los dos estrés. acaban en el mismo sitio. Estás escuchando Sapiens, revoluciona tu salud. En el episodio de hoy tengo una charla con Juanjo Moreno. Juanjo es preparador físico y fisioterapeuta deportivo y algunos a lo mejor le conocéis porque es el preparador físico de Carlos Alcaraz, el tenista español que ha sido número 1 durante esta temporada. Así que esto ya dice mucho del éxito profesional de Juanjo. Durante la charla hablamos, como no, de cómo se ayuda a un deportista a ser número 1, hablamos de deporte de élite y tocamos temas también como biorritmo, descanso, alimentación, incluso exposición al frío. Así que poco más, os dejo con este interesante episodio. Bueno, Juanjo, bienvenido al podcast. ¿Qué tal, Pablo? Encantado, bien hallado. Primera pregunta, ¿qué se siente al ser el entrenador, el preparador físico del número 1 del mundo? Bueno, la respuesta casi que se hace sola, ¿no? Es orgullo, ¿no? Tú al final lo que sientes cuando consigues un objetivo que has perseguido durante toda tu vida, voy a decir, bueno, quitando la parte de la infancia, pero sí ya cuando una vez que sabes, o tienes claro lo que quieres hacer, estudiar preparador físico, luego engancharlo con la fisioterapia e intentar llevar a un deportista a su máxima expresión. Y en el mundo del tenis es ser el número 1 del mundo, es decir, que solo hay un jugador que es el mejor del mundo, porque en otras disciplinas, pues bueno, a lo mejor forma parte del equipo de un jugador, pero el equipo es el campeón del mundo, el equipo, ¿no? Pero es que esto es como todavía más personalizado, ¿no? Entonces, al final lo que siente un orgullo enorme, porque la alegría obviamente que está ahí, pero ahora ya una vez que ha pasado todo ese momento, ¿no? Porque yo la alegría sí que la defino como un estado más pasajero, ahora lo que se queda es el orgullo de haberlo conseguido, el orgullo de saber que has sido válido para digamos, una labor, no es la palabra que busco, pero como para una misión tan importante como esa y que obviamente tú formas parte de ese engranaje y que si tu pieza no estuviera ahí, ¿no? A lo mejor pues no se habría conseguido ese número 1. Lo que sí que sabes es que esos ingredientes han sido los que han dado esa receta ganadora y por tanto, vamos, es como plantar un árbol, escribir un libro o tener un hijo, ¿no? Es una satisfacción que te llena de orgullo y al fin y al cabo, más que de alegría, que también de felicidad. Desde luego, la forma física que tiene Carlos es espectacular, así que a ti enhorabuena, porque algo has tenido que ver en eso seguro. Sí, sí, creo que sí. Sí. ¿Cuál ha sido tu camino hasta llegar hasta donde estás ahora? Pues bueno, lo he contado un poquito en la otra respuesta que me has preguntado, la otra pregunta, pero lo desgloso un poquito más si quieres. Pues yo al final empecé estudiando la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y entonces, en un principio estaba muy centrado, que es lo que decía, que cuando vas un poco con esa edad, o de adolescencia o posadolescencia, pues realmente pues a mí me gustaba el deporte, me gustaba mucho, me interesaba mucho y era lo que más me gustaba. Yo siempre decía que iba a ser como mi profesor Elías de educación física del colegio, ¿no? En el colegio ya tenía claro que quería ser, que me gustaba la docencia y que me gustaba la educación física y que me gustaba mucho el deporte. De hecho, practiqué muchos deportes de joven y bueno, sigo haciéndolo a día de hoy, obviamente. Eh, pero estaba centrado en eso, en la carrera de Ciencia de Actividad Física del Deporte. Las asignaturas que más fueron resonando hacia el final de la carrera no eran las que yo tenía pensadas, que también,
pero a mí me gustaba un poquito pues el tema de la docencia, ¿no? Como te decía, y fueron resonando mucho más las de las que se enfocaban al alto rendimiento y las que se enfocaban sobre todo a la salud. Entonces ya fui cursando algunas asignaturas de libre configuración de la carrera de medicina y tal. Eran más costosas, eran más difíciles de hacerlas que otras de libre elección o créditos que se sacaban más fácilmente, como hacer un voluntariado en una carrera solidaria o cosas así, pero era lo que más me interesaba. Entonces ya hacia el final de la carrera prácticamente lo tenía casi decidido. Seguía dentro de mí la creencia instaurada por mis padres que la docencia, ser maestro era la mejor vida, pero había algo que no resonaba bien dentro de mí porque había hecho el práctico en docencia y había cursado la otra asignatura y a mí lo que más me gustaba era la salud. Y entonces, pues acabé la carrera. Yo no era la vía preferente en la selectividad, pero sabía que había un porcentaje bajo para alumnos que vienen de otras carreras. Entonces, lo que tenía que hacer era subir mi nota de carrera para poder entrar, porque competía con otras personas que quisieran hacer lo mismo que yo. Y bueno, así fue. La nota de final de carrera fue buena. Quería entrar a fisioterapia. Eso, había un 5% de las plazas, lo recuerdo perfectamente. En la carrera que entré había dos plazas, ese 5% eran dos. Y yo fui uno de ellos y entré en fisioterapia. Pero ya te digo, mantenía la creencia de la docencia, con lo cual me apunté a fisioterapia y a la oposición para ser profesor de educación física. Cuando acabé el primer cuatrimestre, lo había probado todo en fisioterapia. Mi idea era ponerme a estudiar en el segundo cuatrimestre la oposición para opositar, pero es que me había gustado tanto el mundo de la salud que decidí seguir adelante con la carrera, a ver cómo me salía el segundo cuatrimestre y ya vería qué hacía con la oposición. El segundo cuatrimestre me salió muy bien también y la oposición solo tuve un día para estudiármelo, con lo cual me presenté, no saqué mala nota para haber estudiado un día, saqué, recuerdo, casi un 4 un 3,75 así, pero ya ahí ya me daba igual, o sea, ya tenía decidido que iba a acabar la carrera de fisioterapia y bueno, pues la finalicé. Al final fui enfocando todo mi trabajo hacia entrar en un equipo de alto rendimiento y finalmente, pues bueno, pues lo conseguí. Empecé en la academia de Juan Carlos Ferrero, había un proceso de selección donde íbamos varios fisios, era como una especie de casting. Y iba pasando los castings hasta que al final pues me fui el elegido y nada, a partir de ahí pues ya empecé a trabajar con deportistas de élite, Nicolás Almagro, Juan Carlos Ferrero, Pablo Carreño y finalmente llega a mis manos pues Carlos Alcaraz, ¿no? Porque también igual pues dicen, me gustaría que en el equipo de Carlos Alcaraz estuviera este entrenador, este preparador físico, este fisioterapeuta, y pues yo era uno de ellos, de los que querían que formamos parte del equipo de Carlos Alcaraz, y hasta hoy. Eso, Creo que lo he resumido bien, pero sí que, sí. sí que mejor. Y eso lo elige el centro, o sea, no elige el deportista, en este caso Carlos. Es más complejo que eso. Resumirlo me va a ser costoso, pero digamos que Carlos empieza a hacer buenos resultados, ¿no? Es un niño, un chico que Mm. tiene talento, como muchos otros. Nosotros en la academia recogemos a muchos niños con talento, la academia también va buscando talento y luego pues los pone a entrenar, ¿no? Para conseguir ser, pero hay muchos que no llegan, bueno, de hecho la gran mayoría. Y eso determina un poco, que como yo siempre digo, que el talento no es algo inecuánime. De hecho, conozco más jugadores profesionales sin talento, pero que con esfuerzo están ahí, que jugadores con talento que hayan llegado ahí arriba. Es decir, yo soy de los que piensan que obviamente todo suma, pero que digamos que el manager de Carlos Alcaraz, que es el que va buscando talento, pues también va buscando talentos del equipo técnico. Entonces, es el que hace de puente, de unión entre el equipo técnico que ahora mismo tiene Carlos Alcaraz y Carlos Alcaraz. Entonces, Ujú. junta, por un lado, el talento, que era un niño muy joven, de 12 13 años, 14 junta el talento, digamos, con el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y la tenacidad, los valores que el equipo de Juan Carlos Ferrero reuníamos, y entonces los pone juntos y ese talento y ese trabajo, ese sacrificio, pues da los resultados que Mm. realmente tenemos. Yo estoy totalmente de acuerdo en que
el talento es necesario, pero lo que es innegociable es una capacidad de resiliencia espectacular. Y eso tiene que todo el que llega a la élite, al que llega arriba, yo creo que es muy raro que no tenga esa capacidad de sacrificio. Que si no, te van a pasar como... Mm, Sí, sí, no, no, o sea, ya te digo, yo con mi experiencia, que ya son muchos años estando ahí en el circuito de tenis y en el alto rendimiento, yo no veo tanto talento, ¿eh? O sea, veo mucho, por ejemplo, hay mucho, nosotros a veces escogemos sparring para poder entrenar o para preparar un partido y los ves y dices, tío, tienes mucho talento, como puede ser que no esté entre los 100 mejores del mundo y esté aquí de sparring, ¿no? Y es porque luego hay otras cosas que fallan, es decir, tú puedes tocar muy bien la bola y tener muy buen talento y hay algunas cosas que vienen innatas, pero hay algo mm, más clave que ya te digo, insisto, es el trabajo, la resiliencia, como tú has dicho, el sacrificio, la tenacidad, obviamente también un poco pues, dar con el equipo que te mm. guíe también ahí, es decir, eso también hay un componente de talento por parte o de buen trabajo por parte del manager de Carlos Alcaraz, ¿sabes? Que también supo cuadrar las piezas y entonces hizo, como te decía, hizo la receta, ¿no? Juntó los ingredientes y hizo la receta para que la paella fuese el número uno del mundo, es decir, juntó pues el tomate Sí. ecológico de mejor calidad, el arroz salvaje ecológico también de mejor calidad, juntó todo al cocinero, lo juntó todo y al final, pues bueno, pues, Como, tuvimos el éxito de ser el jugador número uno más joven de la historia del sí. tenis. Oye, ¿cómo es un centro de alto rendimiento? Porque estamos hablando de eso y la gente ya puede pensar, vale, sí, pero ¿qué significa un centro de alto rendimiento? ¿Qué se hace allí? Yo casi siempre cuando respondo a esta pregunta, Pablo, lo hago comparando con el fútbol, que al final es el altavoz más fuerte, por lo menos en el mundo de habla hispana o lo que Sí, nosotros tocamos más, ¿no? Porque luego yo sé que en otros países, como tú bien sabes, pues el fútbol no tiene tanta fuerza, pero quizá para nuestros escuchantes sí que sea así. Eh, es como una escuela, la Academia de Tenis de Juan Carlos Ferrero es como un centro, como la escuela de fútbol del Barcelona o la escuela de fútbol del Real Madrid, ¿no? Es un centro donde están todas las condiciones, todas las instalaciones, están todos los técnicos que forman a los deportistas de alto rendimiento. mm, Ellos van pasando diferentes categorías, el tenis es similar, la diferencia entre un deporte colectivo y un deporte individual, pero están internos, que ahí reciben su formación académica, en lo que estamos hablando del sacrificio, la tenacidad, pues un niño normal va, y yo fui un niño normal, que quiero decir normal en el sentido de que hemos seguido los patrones o el guión que nos ha marcado la sociedad. En el alto rendimiento hay que salirse un poco de ese guión. O sea, un niño normal se levanta, se va al instituto o al colegio, vuelve a casa, hace los deberes y luego tiene actividades extraescolares, si es que las tiene. Si no, pues está jugando a la consola o está con las redes sociales que son tan nocivas, mal, mal, mal usadas. mm, Eh, y un niño de alto rendimiento se levanta mucho más temprano que ya a los niños que digamos que no están en el deporte o no quieren optar a ser deportista de élite o quizá por desconocimiento, se levanta mucho más temprano, va al instituto, hace parte de la jornada y hacen como unas 3 horas, después se va a entrenar, entonces ahí te entrena 4 horas por la mañana, 4 o 5 horas por la mañana, entre entrenamiento físico, entrenamiento técnico, entrenamiento táctico, entrenamiento psicológico, luego come. Luego vuelve a entrenar por la tarde otras 2 horas y media o 3 y luego se vuelve a ir a clase hasta que se cena, hasta que cena y luego entre los huecos que le quedan tiene que estudiar para aprobar los exámenes. A mí mm. muchas veces, viniendo del mundo en el que vengo, en el mundo en el que estoy, cuando me dicen, oh, es que no tienen tiempo para nada, pues claro, eh, yo creo que no hay esfuerzo suficiente o no hay pues eso, sacrificio O- suficiente, pero cuando uno Sí, quiere algo, pues o una, empeña un poquito más. claro, o una prioridad clara. Exacto. Que ahí, claro, también va impuesta, ¿no? Porque en el momento que se detecta ese talento y estás interno, pues tampoco les queda más remedio que hacer eso o estar fuera.
Pero es verdad que fuera de ahí, con cierta disciplina o con una prioridad clara, pues el modelo sería similar. Con otros horarios posiblemente, ¿no? Porque, bueno, el horario de colegio es el que es fuera, pero es Sí, así. lo hablábamos tú y yo un poco ahí fuera antes de preparando la entrevista. No sé, por ejemplo, si tú quieres hacer crecer este podcast y llevarlo a un máximo nivel, a una exponencia, tienes que competir con lo que ahora mismo está fuera, ¿no? Entonces estábamos hablando de que es mucho más audiovisual el podcast, el formato podcast, que también está ahí otros medios que se pueden utilizar y que al final pues te va a suponer a ti. Hablabas tú de más esfuerzo. Pues Mm, obviamente si quieres dar ese paso, Pablo, si quieres competir contra tu contexto, al final vas a tener que hacer como hacen los mejores. Y al final lo que hacen los mejores es esto. O sea, si tú no estás interno en una academia de tenis o en una academia de fútbol y quieres ser un jugador de élite, tendrás que hacer algo similar a lo que hacen ellos. Difícilmente es reproducible, ¿no? Al final, en tu casa pues no vas a tener ese gimnasio ni vas a tener a esos medios, pero bueno, puedes intentarlo. Lo que sí que tienes es el tiempo, son cosas que puedes utilizar. Lo que sí que tienes son otros artefactos, digamos, que podrías también poner en práctica y entonces eso llevarlo a cabo. Ahí, antes o después, en una academia de tenis o en tal, habrá un cazador de talentos que se llama malmente llamado cazador de talentos porque también no solo va a ver el talento, que a veces lo ve, sino que a veces también van a ver pues el sacrificio, ¿no? Pues van a ver que es un niño o una niña bueno, no tiene tanto talento, pero que se le ve, ¿no? Que ha tenido o sea, que tiene mucho sacrificio, que tiene muchas ganas, y eso también es valorable, y te digo que también es cazable mm. sí, o fichable por un cazatalento. Ahora mismo me ha venido a la cabeza la película de William, no sé si la has visto tú, Sí, que hizo Will sí. Smith. Bueno, el padre fue el que puso todo el empeño, ¿no? Al final, pues bueno, sus hijas podrían tener más o menos talento, pero al final ahí hay un esfuerzo por parte del padre, ¿no? No sabemos si realmente pasó así, pero bueno, es una historia basada en hechos reales y al final la perseverancia del padre, el tiempo que le puso, el sacrificio, la tenacidad, pues bueno, dio sus resultados. No quiere decir que siempre los dé, pero sin duda alguna ese es el camino. Yo siempre le digo a mis deportistas que tienen que intentar hacer las cosas lo mejor que puedan, que eso no garantiza que vayan a conseguir el éxito, pero lo que sí que garantiza es que ese es el camino. Y lo que también le garantizo yo es que sin hacer las cosas todo lo bien que pueden, ese sí que es el camino para no conseguirlo. Eso sí que es Claro. garantía de que por ahí no vas a llegar. ¿Qué, si nos está escuchando un chaval estudiando fisioterapia o que se dedica a las ciencias del deporte, quiere meterse en el mundo de la competición, de deporte de élite, ¿qué consejos o qué camino tendría que recorrer? A ver, esto también es un poco incógnita, ¿no? Al final, yo como decía Henry Ford, me he dado cuenta de cuanto más duro trabajo, más suerte tengo, ¿no? O sea, no, creo que mucha gente, y sobre todo a veces en redes se oye, gente que dice que, oye, el fisioterapeuta, el preparador físico, el entrenador, tal, pues que es que han tenido suerte y no dicen que hayan tenido suerte. Pues, bueno, a ver, yo no estoy de acuerdo con eso, hay que estar. La suerte se da cuando tienes las capacidades y el trabajo y eso se junta en una oportunidad y en esa oportunidad lo has juntado. Que habrá gente que tenga las mismas cualidades que otro y que esté formado igual y que sean similares y que no encuentre esa oportunidad, pues también es cierto, eso sí que es verdad. Pero si tú estás en cada casting, es decir, muchas veces cuando respondo a esta pregunta pongo el ejemplo de un casting, ¿no? O sea, si tú estás en Madrid y quieres ser actor, si vas a todos los castings, hay un ejemplo muy claro de George Clooney, por ejemplo, que hacía algo así. Decía, iba a todos los castings que hubiera. Y entonces a todos los castings que hubiera con la mayor preparación, con el mayor trabajo, pues al final ahí está la suerte. Es decir, claro, si tú dices, no, voy a ir a 10 castings y no me cogen, oh, qué mala suerte. Sin embargo, hay uno que va al primer casting y lo cogen, qué suerte que ha tenido, ¿no? Que eso lo dicen muchos influencers, ¿no? O sea, no os fijéis en los fisioterapeutas, bueno, hablo de nuestro gremio, fisioterapeutas Mm, chicos de éxito, no sé qué. Bueno, es que no sabes a cuántos castings se han presentado ese preparador físico, ese fisioterapeuta. No sabes cuántas veces lo están dando, no sabes, o sea, quiero decir que al final hablar es muy sencillo,
pero habría que ver pues cuáles han sido las condiciones. Que se puede dar el concepto que al primer casting que te presente elija. Bueno, es que reúne las condiciones y las capacidades para estar ahí. Que también me van a rebatir ahora, a lo mejor, si sale algún hater o lo que sea, diciendo que hay cosas que están dadas a dedo. Bueno, pues sí, pero tú puedes seguir intentándolo. Es decir, a lo mejor no es para ese porque ese puesto está dado a dedo, pero habrá otros que estarán. Yo soy un claro ejemplo de que a mí nadie me puso ahí. Es decir, yo al final estaba preparado y estaba intentándolo. Y en uno de los intentos salió. Mm, Eh, en este caso fue en el mundo del tenis, obviamente que iba buscando los mundos que más me gustaban al principio, pero si no se hubiera dado la situación, si hubiera visto que el tenis es más complicado, pues hubiera saltado a otro mundo. De hecho, cuando yo empiezo en la academia, yo ya me había metido en un equipo profesional, pero de fútbol. Y al final, pues lo sí. dejé. Obviamente ya tenía una rama que ya me estaba dando algún resultado a esa intención que yo tenía en la cabeza. Mm, Entonces, el consejo que yo le puedo dar a los estudiantes de fisioterapia, a los estudiantes de ciencias de actividad física del deporte o cualquier otro fisioterapeuta es que se prepare. Parece una perogrullada, lo decimos mucho, que se prepare, que reúna los valores que le van a guiar en la toma de decisiones. Es decir, ¿qué valores son esos? Pues son el esfuerzo, son, como tú bien decías, la resiliencia. Es decir, si tienes claro algo, a pesar del fracaso, continúa. Hay una frase muy buena de Ryan Holiday que creo que podría utilizarse incluso para guiar los que dicen que el obstáculo es el camino. Es decir, si hay algo que me está ofreciendo más resistencia, si hay algo que me está costando más, ese es el camino que tengo que seguir llevando, porque si esto me cuesta, me cojo, me aparto y me voy por una vía más fácil, pues a lo mejor así no lo voy a conseguir. Es decir, esta frase de Ryan Holiday viene de Marco Aurelio, el emperador más glorioso que ha tenido Roma y más virtuoso en el sentido de obrar con sabiduría, de a pesar de tener todos los placeres del mundo, no utilizarlos, saber estar en su sitio para gobernar un imperio enorme. Y esta frase que dice este filósofo actual, que es Ryan Holiday, la rescata de este emperador, ¿no? Que sí, como bien con esa. sabemos practicaba la filosofía estoica. Sí. Entonces, si este ha llegado a través de tomar la decisión de que el obstáculo es el camino, ¿quién somos nosotros para ponerlo en duda y decir y tomar la decisión más fácil? En mi caso el obstáculo fue el camino y en el caso de otro a lo mejor no lo es, pero yo sí que tengo que dar ese consejo a los fisioterapeutas, a los preparadores físicos, que, que tengan muy claro cuál es el propósito de su vida, que tengan claro cuáles son los pasos que van a guiar ese propósito, cuáles son los valores, cuáles son los antivalores y que sean consecuentes hasta que lo consigan. ¿Cuál es uno de los límites? La paciencia, la resiliencia. Pero si sabes que vas a ir a pesar del fracaso, que vas a seguir apostando en lo que crees, es difícil, Pablo, que no llegues. Y Es que difícil. al final una oportunidad te llega. Lo que pasa que es Sí, verdad que después de que te digan que no, por supuesto el talento o ese esfuerzo, ese conocimiento le tienes que tener, eso lo damos por sentado. pero Pero lo que hemos luego, dicho, ¿no? pero Exacto, luego estar tienes que, preparado. Mm. claro, tienes que estar preparado para cuando te llegue. No sabes si va a ser antes o después, pero es seguir, seguir, seguir. Si a la segunda, tercera, cuarta que te dicen que no, bueno, pues ya está, y te conformas con lo que tienes, pues no llega. Desde luego que El, no el, llega. tenis, el tenis en este sentido da muchas lecciones. O sea, tú puedes tener un break abajo, Mm, puedes tener un segundo break abajo o incluso un tercer break abajo. Es decir, se te pone muy difícil. Los que cuando van en esta situación bajan los brazos, pierden el partido. Los que dicen, bueno, voy tres break abajo, pero voy a seguir luchando, voy a seguir intentándolo, aceptan que el otro es superior en otros factores, aprenden de eso, son los que son capaces de remontar el partido. Carlos en este sentido es muy bueno, pero la referencia para nosotros es Rafa Nadal. sí, sin No duda. sé si recuerda un partido contra Medvedev que el algoritmo le daba un 1 o un 2% de posibilidades de victoria de ese partido. O sea, un algoritmo. Mm, Y Rafa ganó el partido. mm. O Sí, sea, sí, si un sí. algoritmo te da esas probabilidades de victoria, ¿qué había en la cabeza de Rafa? ¿Qué había en la manera de ser de Rafa?
y la manera de, pues eso, del aprendizaje, de todo lo que Rafa ha aprendido, obviamente, porque al final no es solo que él tenga eso dentro, sino que obviamente que también ha aprendido por parte del equipo, que es lo que nosotros intentamos hacer con Carlos, que hay dentro de la cabeza de estos deportistas que a pesar de que el algoritmo te da un porcentaje, o sea, básicamente deja el partido, que no va a ganarlo, ellos son capaces de resistir, ser resilientes y darle la vuelta al partido y ganarlo. Pues aquí pasa lo mismo. Aquí pasa lo mismo. O sea, obviamente que un partido de tenis puede ser 5 horas o 3 horas y media, dependiendo si es un Grand Slam o otro formato. Y que a lo mejor para nosotros, para los fisioterapeutas, son 10 entrevistas, 30 entrevistas, 40 entrevistas. Tú marcas el límite, sin duda, que al final uno también tiene que ponerse sus limitaciones. Hasta aquí lo voy a conseguir, lo voy a intentar y una vez que no, no. Pero si no te pones un límite, muy probablemente lo consigas. Ya te digo que a lo mejor no donde desearías, pero en algún puesto muy similar. Ujú. Entonces, adelante, Eh, hay que seguir adelante. Estamos hablando de esfuerzo, que en el caso del deporte, tanto un esfuerzo mental, psicológico, necesita mucha preparación y también física. La pregunta que quiero hacerte es si el deporte de élite es saludable. Va a hacer que me moje, Pablo, porque esta pregunta es una creencia bastante alta instaurada en la sociedad, ¿no? Como el deporte, yo soy un fiel defensor del deporte. Yo encarno el deporte, no solo porque sea de lo que vivo, sino que además que lo siento así, es decir, yo practico deporte cada día, le digo a todo el mundo que tiene que hacer deporte y para mí el deporte es la herramienta terapéutica mejor que existe. Ya lo que faltaba que la ciencia me dijera que Juanjo tienes razón en lo que pensaba, en lo que llevas pensando desde que decidiste irte hacia el mundo de la salud. Entonces, yo contra el deporte me resulta difícil y complicado hablar, por eso te digo que me pone tras la pared, pero el deporte de alto rendimiento no es salud. Es decir, mucha gente pues dice, oye, pues mira, está haciendo deporte, entonces pues te estás saludable. Juanjo, tú siempre dices eso, pero una vez más aquí, y creo que será la primera vez que salga la entrevista, pero no la última, la palabra hormesis es la que cobra un significado. Hay a partir de cierto grado de deporte que ya no es saludable. Entonces, el deporte tiene muchísimos beneficios, o sea, que nadie que nos esté escuchando que no sea deportista vaya a pensar que por hacer deporte va a tener problemas. Los deportistas de alto nivel sí que lo tienen, asumimos el riesgo porque el objetivo va más allá del terapéutico, va al del alto rendimiento. Entonces, cuando lo que te decía antes, cuando tú competes con otros podcasters, cuando todos están levantándose a las 6 de la mañana, estudiando, entrenando 4 horas, 3 horas luego, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado por la mañana, partidos, que es así la vida, por ejemplo, de un tenista que quiere ser profesional, un tenista de los que está en nuestra escuela. Eh, si no haces lo que están haciendo los otros, difícilmente vas a alcanzar lo que otros están alcanzando. Es decir, el récord del mundo de velocidad no se bate por casualidad, por suerte. Una vez más volvemos a esta palabra. El récord del mundo de maratón tampoco se hace por suerte, se hace por preparación. ¿Es saludable batir el récord del mundo como lo están haciendo de maratón? Pues no, no lo es. Tendrá sus consecuencias, pero, pero que esto no quite el mensaje de que el deporte es bueno para la gran inmensa mayoría de practicantes. El alto rendimiento tiene otras connotaciones y sin duda que la hormesis de ejercicio es la que va a determinar a partir de qué punto empieza a no serlo, a no ser Sí, beneficioso. vamos a hablar ahora de eso, de hormesis, pero yo creo que está ahí, ¿no? Que cuanto más actividad física, cuanto más deporte, mejor, hasta un punto en el que ya no aporta beneficios y si si el deportista está sobrecargado, si está al límite de lesión y mañana compite, va a competir. Eso es. Y es una persona que no está en élite, que no está compitiendo, pues lo normal es que no lo haga. Es que no vuelva a salir al máximo al día siguiente a correr, a jugar o lo que sea, porque no es su profesión. Eso es, Y, eso es. mm, Fíjate, vamos a dar un dato solo para que la gente también tome nota, quizá que creo que puede ser interesante.
En la analítica de sangre, hay una sustancia que generalmente los deportistas siempre sale elevada, que es la creatinquinasa. Es un marcador de daño muscular. Sí, Eh, Cuando los médicos, cuando nosotros hacemos la analítica y los médicos ven ese marcador tan elevado, se asustan. me tiene un infarto. Literalmente se asustan. Sí, ¿no? Creen que el hígado está fallando, que el riñón, que no. Pero para nosotros es normal. Es decir, unos valores por debajo de la media de lo que estamos haciendo de creatinquinasa sería que no estamos llevando al cuerpo a los límites que tiene que llevar para conseguir los objetivos deportivos. Es decir, es un parámetro que hay que tener en cuenta a la hora de medir la salud de un deportista, bueno, de un deportista, perdón, de una persona. Pues claro, hay que tenerlo en cuenta. ¿Se tiene que hacer caso a ese parámetro en el alto rendimiento? Obviamente que también, pero cuando sale el asterisco es que la media poblacional tiene que estar ahí, ¿no? Es el valor que la OMS determina o el comité médico determina que es saludable, pero los deportistas de élite están muy por encima de ese valor, que es lo que tú decías, es lo que tú decías. Mm. Esto funciona igual que con el sobreentrenamiento, por eso decía, me hacía referencia a la creatinquinasa. Los deportistas de élite están generalmente ¿Cuál? sobreentrenados, pero Claro. porque tienen que competir y más en determinados deportes. Pues tú en un deporte colectivo a lo mejor puedes rotar, en los deportes Mm. individuales no te queda otra y depende del calendario. Es Eso te decir, iba- bueno, sí, eso te voy a preguntar, con ese calendario, ¿cuándo se recupera? Porque tiene que haber un momento en el que se diga, a ver, hay que parar porque si no va a haber una lesión que te va a comprometer el resto de temporada. en el tenis, o sea, yo que conozco diferentes disciplinas deportivas, yo estoy, o sea, soy uno de los que intenta luchar porque el calendario deportivo del tenista, porque yo, claro, te pregunto, o sea, si quieres que te hable de otro deporte, dímelo, Pablo, pues no, pues seguramente siempre me vaya al tenis, que es mi día a día. Yo soy de los que lucha porque el calendario deportivo del tenista cambie, ¿sabes? Pero esto es como querer que Estados Unidos y China contaminen menos. Mm. O sea, yo No. lucho porque el protocolo de Kioto se aprobase en su momento y lo firmasen y hago lo que puedo porque mi huella de carbono sea la menor posible. Intento que otros aprendan a lo mejor de mi ejemplo o difundir este tema, pero eh, cae un poco en Mm. saco vacío muchas veces contra algo que es más grande que yo, pero no por ello voy a dejar de luchar. Y yo soy de los que luchan porque el calendario deportivo de un tenista es extenuante. Es decir, es muy complicado lo que acabas de decir. Es decir, la toma de decisiones de qué torneos ir y qué torneo no ir se complica muchísimo porque hay muchos torneos. Es decir, en el fútbol acaba la temporada, tienen un periodo de descanso y luego vuelven a empezar. En la mayoría de los deportes es así. El tenis no acaba, Pablo. El tenis es que no hay un periodo que se pare y que tengamos el suficientemente tiempo como para volver a resetear, para volver a. El calendario va muy seguido, hay una serie de torneos que son obligatorios, o sea que tienes que jugarlos sí o sí, no solo ya porque pierdas los puntos, sino porque te obligan a jugarlo. Es decir, si quieres estar dentro de este circuito, tienes que jugar esto obligatorio. Entonces, claro, todo eso dificulta muchísimo más, porque claro, si tienes que jugar algo que es obligatorio en un momento en el que físicamente no estás en las mejores condiciones, que es obligatorio que lo juegues. Y lo único que te puede hacer salvar ese torneo es que tengas una lesión incapacitante. Es decir, que si no tienes una lesión incapacitante, tienes que ir a jugarlo. Es decir, que lo que tú y yo como fisioterapeuta tenemos en cuenta, que es la prevención de la lesión, o sea, obviamente aquí desaparece, ¿no? Pues, Mm. no puedes, no puedes dejar de ir a un torneo porque quieras prevenir una lesión. Claro, Sí. mucha gente muchas veces pues, pone en entredicho mi trabajo, el trabajo en este sentido, pero es que claro, no saben un poco cuáles son las condiciones de- de- del trabajo de los fisioterapeutas que trabajamos con tenistas. Y cuanto más alto estás en el ranking, más difícil. Es decir, para un tenista que está jugando unos torneos de menor categoría para poder alcanzar estos torneos de mayor categoría, él sí que puede ir eligiendo el calendario y tiene muchísimas posibilidades. Hay torneos que se llaman Challenger y otros torneos que son ya pues 250, 500, Master 1000. Los Challenger hay muchos más, hay muchas más opciones de jugarlos y tú puedes ir a un Challenger esta semana y si no vas esta semana porque no te cuadra bien en la temporada, pues ir al siguiente.
pero el Master 1000 de París es esta semana y punto. Si, Sí, si lo juegas, puedes ganar 1000 puntos y si no lo juegas, pues te quedas fuera. Aparte de que, como te decía, hay algunos que son obligatorios. Con lo cual, la respuesta a tu pregunta, pues es muy complicada, es muy complicada. O sea, entonces ahí es donde hace que el profesional, en este caso el fisioterapeuta, el preparador físico, tengan que tomar decisiones con el equipo bastante complicadas en ese aspecto. Es decir, porque son decisiones muy difíciles, son decisiones muy costosas y luego tienes que tirar de otras estrategias de recuperación para intentar llegar a ello. O sea, que ya sabes que por las vías mejores de la recuperación no lo vas a conseguir. Es decir, que el descanso, el parar, no lo tienes. Así que ahí estamos siempre constantemente rebanándonos los sesos para ver qué atajos podemos conseguir sí. para recuperar lo antes posible. Em, Vamos a entrar, que decíamos antes, con el tema de la hormesis, que a mí es un tema que me apasiona. Y no sé si se utiliza en el deporte de élite, si tú en este caso lo utilizas con Carlos y nos estamos refiriendo a estímulo por frío, entrenar en calor o tener sesiones de sauna. No sé si el ayuno intermitente, que es una estrategia maravillosa para el resto de la población, sí se puede incorporar a la rutina de un deportista. Este tipo de estrategias horméticas, que en principio son estímulos saludables para la población normal, vamos a decirlo así, se aplican. No se aplican tal cual tú las tienes en mente, Pablo, o a lo mejor muchos de los oyentes que nos están escuchando, es decir, tú no puedes decir, voy a sacar a mi cuerpo de una zona de confort para llevarla a un estrés puntual, que eso me genere ciertos cambios, ciertas adaptaciones, porque tenemos una vida que estamos en una línea de confort que no es saludable, ¿no? En el Mm. deporte de élite esto no existe. Es decir, ellos constantemente están en líneas de disconfort, con lo cual tú ya estás sometiendo a estrés a ese cuerpo, con lo cual someterlo a más estrés quizá no sea la mejor estrategia. Es cierto que nos podemos hacer uso de algunas estrategias con otros fines, que algunas de las estrategias que han nombrado con otros fines, como puede ser el ayuno, como puede ser los baños de agua, los baños de agua fría, los contrastes de frío-calor, etcétera, pero no tienen el sentido que tú más o menos le has dado, que es, pues eso, que es sacarlo de esa zona de disconfort al cuerpo para que tenga un estrés puntual y que esto te resetee ciertos parámetros metabólicos. En el caso de los deportistas no es así, es decir, no existen momentos o periodos en los cuales nosotros tengamos la capacidad de someter al cuerpo a un estrés extra. De hecho, lo que intentamos es reducir los factores estresantes, porque como bien sabe, hay el estrés psicológico y el estrés físico que parece que tienen nombres distintos, pero al final Es los dos, estrés, es los dos estrés. acaban en el mismo sitio. Entonces, Mm. claro, hay veces que hacer alguna de estas técnicas no te va a suponer mejores beneficios, con lo cual Bien, que al final difícilmente. estás metiendo más leña al fuego y lo que quieres conseguir es justo lo contrario, el poquito espacio que hay entre competición o entrenamientos, volver a máxima calma posible. Eso es. Entonces, claro, pero de hecho, te mando este mensaje, ¿no? a la población, pero también mando el contrario, es decir, que si no estás dentro del mundo del alto rendimiento, que son muy poquitos, obviamente que estas estrategias son más que adecuadas, es decir, Mm. son más que aconsejables, ya tienen evidencia suficiente como para que se pongan en práctica y de hecho el problema que tiene la sociedad actual es que no tiene estas herramientas o no las conoce con profundidad y por eso pues figuras como la tuya, ¿no? que fomentáis pues eso, la hormesis o estos estímulos, estas estrategias, pues o sea, son de alabar. Yo te doy mi enhorabuena. Sé que estás ahí en proceso de escribir un libro que además va sobre esto, con lo cual cualquier lector, cualquier persona que nos esté escuchando, que tome nota cuando, cuando lo tengas ahí y lo saques para que puedan leer sobre lo que va a publicar, porque sin duda alguna que le va a dar un plus extra a su Mm. salud, a su vida, pero que dentro del mundo del alto rendimiento depende de qué deporte también, Pablo, porque en el mundo del tenis no es tan aconsejable, pero quizá en otros sí. No,
no son vías muy adecuadas para utilizar. Y lo que sí veo que se utiliza es el frío, sobre todo miembro inferior, post partido. Y esto, bueno, en la serie de Netflix, que no me acuerdo el nombre, pero del tenis, del circuito profesional, ¿punto de break? No, no lo sé. Eh, pero que han metido cámaras y sí que se ve que los tenistas eso sí lo hacen post partido. Quizá para bajar la inflamación, no como hormesis, sino para bajar la inflamación para poder competir mañana, porque es que en los torneos es así, si no es mañana es pasado. Sí, yo siempre lo digo que el deporte de élite, por otro lado, es un escaparate de lo que va a venir muy probablemente al resto de ciudadanos. Es decir, al final estás sometiendo el cuerpo a tensiones muy altas, a estresores muy altos y te lo decía antes, ¿no? Se buscan atajos para intentar recuperar lo antes posible. Es decir, pues si tú estás fastidiado de un hombro y a un deportista le ha ido bien esa técnica de recuperación del hombro, muy probablemente al resto de la población también le vaya bien, con una alta probabilidad. No tiene por qué ser, ¿eh? Porque luego hay que individualizar y que no me tachen, ni me tilden, ni me agredan a través de las redes ahora, por lo que voy a decir, pero es cierto que el alto de rendimiento deportivo lo que busca es eso, ¿no? Es que el jugador sea más potente, que sea más veloz, que recupere lo antes posible, que se recupere la lesión lo antes posible, que si el tiempo de recuperación de lesiones son de mes y medio, pues que sea de tres semanas. Es decir, al final lo que se intenta es que el jugador esté constantemente compitiendo y que en las mejores condiciones. Entonces, es cierto que es un espejo donde la sociedad se tiene que fijar y traer esas cosas buenas que la ciencia deportiva va adelantando que funcionan. Pero, como pues suele pasar en la ciencia, el empirismo también está. Entonces, hay cosas que también se establecen como loables porque ha funcionado en otros y luego viene la ciencia y te demuestra que no es así. Pero esto no lo vamos a encontrar en todos los casos. Con los temas de los baños de agua fría, pues bueno, pues ya sabemos que tiene unos beneficios y que tiene unos perjuicios. Entonces también ahí está el diferente profesional que lo utilice o no. Yo, por ejemplo, no lo utilizo como tal. ¿Por qué? Porque sé cuáles son los beneficios del baño en agua fría y sé cuáles son los perjuicios del baño en agua fría. Entonces, como sé que para el día siguiente no me interesa que mi jugador haya perdido un porcentaje de fuerza, porque lo quiero con toda la fuerza del mundo, pues no lo voy a someter a eso. ¿Hay otras estrategias que pueden ayudarnos que son mejores? Pues sí, quizá los baños de contraste están más indicados. Pero, ya te digo, Mm. es un poco también coger la ciencia, meterla aquí dentro de la cabeza, agitarla bien y sacar tus propias recetas. Sí, Importante la experiencia que tú hayas tenido también con ese tipo de estrategia, es decir, un poco una parte de empirismo hay. Y yo, por ejemplo, en mi caso, pues no voy a hacer nada que no tenga una base científica que me corrobore, ¿sabes? mm. Hay veces que no tan extensa como a mí me gustaría, entonces me muevo más por, me sale la palabra pálpito, pero no es así, es Intuición. instinto, intuición, que al final leía el otro día una definición muy buena de intuición que no la retuve, pero me encantó, que decía que escuchabas tu intuición, porque al final tu intuición es la suma de la experiencia más el conocimiento, ¿no? Que al final te resuena algo Mm. y no sabes por qué, pero te resuena porque ese conocimiento está ahí y, oye, pues sabes que a través de meterte en agua fría y en agua caliente, pues vas a conseguir este beneficio y este beneficio. Y entonces dice, oye, pues mira, esto creo que me resuena más. Mi intuición me dice que esta es una mejor estrategia que solo el baño frío. Mm. Entonces, bueno, hay muchas creencias en el mundo del deporte. Si tuviera alguna, las podríamos resolver. Yo te daría mi punto de vista. Y esta, por ejemplo, es uno de ellos. Hay gente que se mete en baño de agua fría, te hace el protocolo de los 10 12 minutos o el tiempo que consideren y luego al día siguiente se encuentran mejor. Mm. Sí, ¿Hay evidencia de que quizás no es la estrategia más adecuada? Es posible. Hay haters que lo van a tachar a esos fisioterapeutas, ese preparador físico que decide hacer eso con su deportista. Lo va a ver. Pero es que, como decía mi abuelo, de política, de deporte y de medicina, todo el mundo opina. Es decir, aquí tiene voz y voto casi todo el mundo sobre lo que hay que hacer bien y lo que hay que hacer mal, incluidos algunos profesionales de nuestra profesión, que desde fuera opinan muy bien, pero no saben lo que está pasando dentro.
Ya, con el tema este del frío, de hecho, si hay una contraindicación es si queremos generar músculo. Lo que es lo que te puede generar la duda es eso, como tiene un efecto antiinflamatorio, ¿lo utilizo o no para competir mañana? Y es verdad No, que depende del caso particular. Es que o sea, que digo posiblemente que no hay una eso que respuesta. podríamos adentrarnos en cualquiera pues, de las dudas que tú puedas tener o que quieras indagar, más que duda, porque obviamente que tienes el conocimiento en cada una de las estrategias. En esta, por ejemplo, del frío, que es lo que tú me estás diciendo, oye, pues tiene un efecto antiinflamatorio, yo te podría relatir, vale, Pablo, pero ese efecto inflamatorio, antiinflamatorio, adaptativo, o sea, me va a venir bien, o sea, al día siguiente yo lo que quiero es que con ese esfuerzo que ha hecho el cuerpo genere esa adaptación, no me haga estas pérdidas de fuerza. Y entonces podríamos entrar a debatir como dos profesionales que tenemos un punto de vista parecido, distinto o similar, pero con evidencia científica al fin y al Mm, cabo. Y luego pues tú y yo ponerlo en práctica. Pues tú crees que sí, yo creo que no, por ejemplo, si nos tenemos que ir a blanco-negro y oye, seguir adelante. mm, ¿Cómo avanza tu deportista? Obviamente que es que encima, como no va a influir solo ese único factor, ¿cómo avanza tu claro. deportista? Pues avanza así. ¿Cómo avanza el mío? Avanza así. Ah, pues mira, pues Juanjo tenía más razón que Pablo o Pablo tenía más razón, más Mm, razón que Juanjo. Pero mm. vamos a hacer incidencias sobre algunos aspectos y que al final mucha gente, pues cuando busca algo, es por esto, pues no, seguramente sea por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, Claro. sea multifactorial y influyan más de una de las cosas. Lo que pasa es que la gente suele polarizar, que es otro de los problemas que tiene la sociedad. Sí, o por cerrar lo del tema frío, es verdad que ese antiinflamación no sería adaptativa, que de hecho lo que si se busca adaptación tiene que ser Claro. adaptación del propio cuerpo, del propio músculo ante el estímulo. Mm. Otro tema que quería comentar era el del biorritmo, que es un temazo. En el caso del tenis, que se está viajando de una punta a otra del mundo con muchísimos cambios de uso horario, eh, con muy poco tiempo de adaptación. Entonces, no sé cómo lo hacéis para, para poder jugar en las mejores condiciones, lo mejor adaptado o no, porque a lo mejor lo que se elige es decir, mira, pues seguimos viviendo en el uso horario que teníamos antes porque nos vamos a ir dentro de 10 días a otro sitio. A ver, a mí es un tema que me apasiona y me preocupa, la verdad. Algo sobre lo que he leído mucho, por esto también, por sacar el máximo beneficio para mi deportista, para Carlos Alcaraz y bueno, para los deportistas que he tenido. Y obviamente que me preocupa porque como yo también sufro este tipo de disonancia, es decir, de cambios de biorritmo, pues sé que acorta un poco, acorta la vida textualmente, o sea, como te lo estoy diciendo. Entonces, mi contexto es un poco el de que yo ahora mismo, pues digamos que en mi vida tenga 2 años más o 2 años menos, no puede influir sobre mi trabajo actualmente. Es decir, si quiero seguir con este trabajo, pues yo tengo que viajar a todas partes del mundo y tengo que cambiar de franja horaria constantemente y a lo mejor en una semana estoy 6 horas más y en otra semana estoy 6 horas menos. Y entonces todo eso pues le afecta a mi cuerpo. Por eso Mm, es un tema me interesa mucho y eso investigo mucho a nivel personal, pero que también con el calendario que tiene el tenista, que es muy diferente como hablamos de otros deportes, pues al final tampoco puedes hacer mucho más de lo que hacemos, ¿eh? O sea, al final tienes que viajar. Al final es otra de las cosas que hablábamos, que soy de los profesionales que está dentro del mundo del tenis que intenta abogar porque el calendario del tenista sea diferente, cambie algo, ¿vale? Porque al final nosotros vamos de Estados Unidos a Europa, de Europa nos vamos a Australia, de Australia nos vamos a China, de a China, igual que nosotros que estamos en España y que quizás seamos más afortunados, desde otras partes del mundo es incluso peor. mm. Entonces, al final es como, no sé, tú recuerdo que me dijiste que habías ido al US Open, llegaste, Sí. hay una frase que está en la entrada de la pista central, que de Arthur Ashe, que fue un tenista muy famoso en Estados Unidos, tenista de color, que decía, empieza donde estás, usa lo que tengas y haz lo que puedas. Y es un poco lo que hacemos nosotros. O sea, cuando nosotros intentamos pues eso, usar lo que tenemos, empezar donde estamos y hacer lo que podamos. Ujú, Con el tema del jet lag, pues cada uno también tiene unas estrategias. Nosotros tenemos las nuestras que intentamos llevar a cabo. ¿Qué supone esa estrategia? Pues entre ellas supone ayuno.
por ejemplo, que es lo que te decía, que muchas veces utilizamos algunas de las estrategias que están relacionadas con la hormesis que tú tocas, y que a nosotros, desde el punto de vista de un estímulo que nos genere un beneficio para hacer, pues yo qué sé, si estás interesado en el cáncer, para que haya una muerte de las células que podrían convertirse en cancerígenas, pues nosotros no lo utilizamos con esa intención, estamos utilizando el ayuno para regular los biorritmos, ¿no? Entonces, pues nosotros nos aprovechamos de esa estrategia que nos va a generar los otros beneficios que tú bien sabes del ayuno, eh, pero con una intención que está enfocada a que nuestros biorritmos se adecúen lo antes posible a la nueva situación que nos vamos a encontrar. Mm. Entonces nosotros, por ejemplo, ahí es donde yo introduzco el ayuno como una estrategia terapéutica en el sentido de acomodarnos ante a los nuevos biorritmos del país en el que se va a jugar la competición. Sí, de hecho, la alimentación, el comer, es uno de los sincronizadores externos más potentes, o desincronizadores, claro, dependiendo de, Claro, claro, claro. Entonces, de cómo se oye, utilice. Juanjo, ¿cómo llega a esa conclusión y por qué lo estás utilizando? Pues porque, bueno, porque me interesa por el ayuno, porque sé que tiene estos efectos, porque sé que he leído e investigado que es uno de los relojes internos que tiene el cuerpo para sincronizarse con la tal, y oye, lo utilizo. Entonces, lo uso de esa manera. O sea, Mm, ¿eso qué supone? Pues supone para el deportista un sacrificio, que es lo que estamos hablando. Hay muchos que no lo han notado. O sea, que yo lo he propuesto a otros deportistas y me han dicho, mira, yo en el avión voy a comer, que me ponen comida y no sé qué sé cuánto. Pues, bueno, pues Carlos Alcaraz es una de esos deportistas que confía en el trabajo del profesional que tiene detrás y a pesar de que pase hambre, lo hace. Los que estamos acostumbrados a hacer ayuno, no es un esfuerzo para nosotros. Pero la mm, gente que no está acostumbrada a hacer ayuno, y Carlos Alcaraz, una persona que no está acostumbrada a hacer ayuno, supone un esfuerzo. Que mm, te pongan la comida o que le pongan la comida al lado que estás tal y no te la comas con hambre, es un esfuerzo, es un esfuerzo. A mí ya no me lo supone porque tengo a mi cuerpo entrenado, entonces no me supone nada. De hecho, lo veo como una oportunidad cuando viajamos para hacer ayuno, pero para él sí. Y ahí es donde estamos hablando de cuál es la diferencia. Obviamente que no es esta, pero es un porcentaje que le va a sumar a la diferencia de Carlos Alcaraz o de otros deportistas que han estado conmigo con respecto a otros deportistas. A lo mejor hay otros profesionales que también hacen lo mismo con sus jugadores, con sus deportistas. Oye, chapó, pues entonces estaremos igualados en esta estrategia. Pero mm. claro, yo siempre digo que el último segundo de la última bola, del último golpeo, que quieres ponerla en el fondo de la pista, pero que no se salga de la línea y que vaya allí donde el otro no va a llegar, a lo mejor ese 0,1 ha sido el esfuerzo que hiciste en el viaje con un cambio horario de 6 horas y donde tuviste que hacer un ayuno y otras estrategias que ayudaron a eso. Ujú. Nadie puede decir que no. Nadie puede decir que no. Lo que sí que sabemos es que este jugador lo ha puesto ahí y hay otros que no son capaces de ponerla ahí en ese momento. Sí, O Usain Bolt que te bate el récord del mundo por una milésima de segundo. no, no, que evidentemente Toda la todo carne en el suma. asador, exacto. Nada es definitivo, pero todo suma. Eso es. Y, Donde quieras poner más esfuerzo y donde lo veas, ¿eh? Porque tú cuenta esto que estamos hablando tú y yo, que tú y yo lo vemos tan claro y la gente que no te lo va a comprar te va a decir, oye, ya, esto es, si yo voy a competir 6 días después, o sea, ya. claro, nosotros tú y yo sabemos que 6 días después o 5 días después, con unos biorritmos alterados, pues te hacen que cada día no recuperes lo que toca porque tu cuerpo no está haciendo las fases de recuperación durante el sueño, que son tan importantes, y, oye, y ese partido, con 2 partidos ya que has jugado, marca la diferencia en el tercer set, en un tie break donde llevas 3 horas jugando, o en un Grand Slam a 5 sets, pues imagínate. Mm. Nosotros jugamos el Sí, partido sí, más, sí. más largo de la historia del US Open, que fueron 5 horas y media. O sea, pues, imagínate en las 5 horas y 24 minutos, Pablo, cómo estaban los cuerpos. Sí, Hay sí, un sí. cuerpo que fue más resistente que otro en ese partido. No, ahí el detalle decide, Sí, evidentemente. no. Y otra de las estrategias que es ir al detalle en cuanto a la alimentación, y no te digo de hablar directamente de calorías y macros,
pero sí que hay cierta creencia. Bueno, primero, se han demonizado los hidratos con toda la población. Y es verdad que para el que no hace mucho deporte, quizá tener una alimentación un poquito más baja en hidratos es positivo, pero evidentemente un deportista de élite los necesita. Ahora, esto no significa, o por lo menos yo no compartiría que significara estar comiendo cereales, pasta, eh, pan, es decir, todos los hidratos refinados que al final van a generar más inflamación. Entonces, quería comentar esto contigo, cuál es tu opinión al respecto. Y además con esto sería ya de lo último, que además que sé que estás ahí ya justito de tiempo. Bien, sí, Pablo, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, o sea, tú y yo como usuarios, digamos, no deportistas de élite, pues somos conocedores, porque nos ha interesado, ¿no? Una vez más, porque hemos estudiado, porque lo hemos investigado, pues eso, que hay algunos hidratos que no son tan beneficiosos para nuestro cuerpo, para nuestra salud, como lo pueden ser otros. En el mundo del alto rendimiento, una vez más, vuelve a pasar lo mismo. Vuelve a pasar que lo que tiene cierta relevancia en la población general, en el deportista de élite no la tiene. Es decir, si tú me preguntas a mí si un formato de hidrato tipo gel es bueno para la salud, yo muy probablemente en la salud general te diría que no, porque entre otras cosas lleva edulcorantes, porque entre otras cosas cómo suelta, cómo actúa en la insulina y en el cuerpo, da unos picos muy grandes y todo esto, pues no es bueno para la población en general. Pero para un deportista de élite las cosas cambian. Entonces, al final, tú tienes que hacer uso de las herramientas que te generen mejor beneficio para competir a tu máximo rendimiento. Entonces, hay algunos hidratos de los que vas a hacer uso, aun sabiendo que no son los más beneficiosos para tu salud. Pero sin embargo, también, dicho esto, te digo también que en el tenis, bueno, en el deporte, porque no solo en el Mm. tenis, sino en el deporte, pues también hay muchas creencias, ¿no? La industria alimentaria ha hecho un buen papel, o sea, cuando llegamos a acabar una maratón, pues vemos, o una carrera o lo que sea, pues vemos unos patrocinadores que están ahí, oye, y la gente pues lo lee, yo no quiero decir marcas, pero todos sabemos que hay ciertas bebidas que patrocinan Mm. o ciertas comidas que patrocinan ese evento, la gente lo asocia, es decir, las campañas de concienciación poblacional pues han sido muy fuertes. Con el tema de los cereales, pues en Estados Unidos pues tuvimos la suerte o la desgracia que hubo un excedente de cereales hace ya mucho tiempo, no sé si recuerdo sobre los años 60 o así, y oye, lo cogieron, era un material muy barato, empezaron a decir que el desayuno era la comida más importante, tal cual, no sé qué, metieron algunos cereales ahí refinados con extra de azúcar por la mañana, la gente se lo ha creído y ahora desmontar ese mito a nivel poblacional, pues hay divulgadores como es tu caso, como el mío, o otras personas que estamos luchando porque la gente tenga lo diré, una comida más saludable o no está para utilizar, pero sí, una comida más, o sea más consciente, ¿no? De lo que Mm. estás comiendo y por qué lo estás comiendo. Y en el mundo del tenis y en el mundo del deporte pasa eso. Los hidratos de carbono tipo pasta, tipo trigo refinado, pues tienen mucho peso porque han cogido mucho peso, porque ha sido una fuente de energía y la gente lo ha asociado, pero tampoco porque se hayan planteado que hay otro tipo de hidratos que se usen. Yo llevo años intentando coger una comida precompetición o preentrenamiento que me dé lo que quiero para mi deportista en los torneos a los que vamos, que hay una serie de catering que ponen para deportistas, porque yo muchas veces digo que es otra de mis luchas con el circuito, en plan, oye, pero que estamos hablando de jugadores de deportistas, entonces me estás poniendo aquí que yo solo puedo elegir este hidrato, es decir, solo puedo coger este hidrato, no es lo más aconsejable. Y poco a poco, pues se están cambiando cosas. De hecho, me alegré mucho de que Ismael Galancho, que saludo desde aquí, entrara a formar un poco al circuito en cuanto a qué comidas deberían de tomar algunos deportistas de manera general para que también pues eso, el circuito esté tomando más conciencia de que tiene que haber más variedad. Nosotros, por mi Mm. parte, yo lo que he hecho al final es un poco
hacer, llevar mi propia receta de comida precompetición para no tener que hacer uso de los hidratos que tengo ahí. Entonces, antes no me quedaba otra y hacía malabares, ahora he conseguido formular algo que puedo utilizar independientemente del país en el que esté, independientemente del catering que venga a estar colaborando con ese torneo. Me da igual lo que haya, porque yo ya llevo los hidratos de carbono que quiero meterle a mi deportista, de asimilación lenta, asimilación rápida, de liberación lenta o rápida, con este índice glucémico, con este otro, y entonces se lo introduzco. Entonces, es una estrategia más que quizá pues, yo haya llevado a cabo y que marque un poco la diferencia. Pues antes competía con el mismo hidrato contra el rival, es decir, yo le daba a mi jugador el hidrato que había en el torneo, la competición, y el jugador que estaba enfrente de mí, su fisioterapeuta, su preparador físico, guiados por su nutricionista, que en este caso a mí también es lo que me pasa, al final estoy respaldado por un nutricionista, aunque me gusta mucho la nutrición, leo mucho, investigo mucho, pero al final hay que ser lo suficientemente humilde para saber hasta dónde llega tu conocimiento, pues le dábamos lo mismo, pues los dos nos enfrentábamos en las mismas condiciones. Si yo ahora soy capaz de darle algo diferente, puede ser que esto esté marcando un poco las diferencias que también Carlos está haciendo. Y me vuelvo y te redondeo un poco con esto, la primera de las primeras preguntas que hacía. ¿El talento tiene tanto peso? Ahora que sabemos todo esto a esta altura de entrevista, tiene peso, es lo que hemos dicho, pero es que todas estas cosas también tienen peso. El talento voy a ponerle un 30% del peso, el trabajo un 60% del peso, pero hay un 10% del peso del éxito deportivo que está basado en todas estas cosas que estamos hablando. Es decir, Y que el talento se... qué equipo rodea al jugador y cómo deformado está ese equipo y qué experiencia tiene ese equipo y qué estrategias va a desarrollar ese equipo, porque luego al final el jugador lo que hace es estar muy foco en lo que tiene que estar, que es su deporte, y ya el resto está muy foco en lo que tenemos que estar. Yo de mi área, Juan Carlos Ferrero de la suya, el manager de la suya, para que el jugador, obviamente, pues lo que hablábamos del estrés, tenga una fuente menos de estrés, que luego va a tener físicamente la pista. Sí, que No sé eso, si te he respondido, Pablo, no sé si te he respondido. sí, aparte, que el talento tienes que tener una parte innata, pues, de luego, porque hay chavales que están tocados con una varita, pero es entrenable también, hay una parte entrenable. Y, y luego es eso, empujar con el resto. Saliendo ya de las preguntas de la entrevista, Sí, no, pero eh, porque te decía que, no sé si te he respondido, porque te decía que obviamente que yo he formulado mi propia comida, no sé si mi propia comida precompetición o preentrenamiento ¿no? Y de recuperación, pero no sé si era por ahí por donde me decías que sí, sé que... ¿Sí? es Genial. por ahí y lo que decía, ¿no? Que al final en los catering, en la comida que ponen, si está lleno de cereales refinados o de pastas, que no es lo ideal, vale, ¿y qué hacemos, no? Porque Claro, pues eso, eh, yo por ejemplo he hecho eso, ya como yo sé que, pues lo que tú dices, los cereales refinados pues son proinflamatorios, o sea, yo ya tengo inflamación suficiente y lo que no quiero es que mi deportista se siga inflamando más porque además no me va a venir bien cuando pase una dosis de inflamación para recuperación, con lo cual pues yo voy eligiendo o el equipo va eligiendo qué comida es la que el deportista tiene que tomar pues, para tener esa estrategia. mm, y lo que no sabía es que eso, que te ponían la comida, o sea, que el circuito, la organización te pone la comida y esto es lo que hay. Me imagino que al final tienes que ser tú desde fuera el que dices, no, mira, tienes que comer esto. Claro, antes elegía, ahora pues ya te digo, hemos formulado con el equipo nuestra propia comida y después la llevamos. No te queda otra que llevarla de aquí. Para terminar, ya fuera de esto, las últimas dos cuestiones que son de opinión. Una es que nos recomiendes un libro, una serie, un documental, una película, lo que quieras que te haya servido a ti y que quieras compartir, que puede ser de este tema o no. Eh, sí, a ver, pues claro, libros, tengo mucho en mente, la verdad que me has pillado un poco fuera de juego. Claro, a ver, a mí siempre por, por impacto que ha tenido sobre mí
y repercusión también en otras personas que lo han recomendado, pues recomiendo el libro de Invicto de Marcos Vázquez. Sé que es un libro que tiene ya infinitas recomendaciones, imagino que ya te habrá salido si lanzas esta pregunta a otro entrevistado, pero es cierto que para mí es un libro muy, muy potente que te hace cambiar un poco también la mentalidad, con lo cual creo que es un libro que tiene tanta repercusión que sería la recomendación que haría. ¿Sabes? Si a lo mejor lo hubiera reflexionado más por salir un poco del cliché de recomendar Invicto, porque seguramente esté muy recomendado, hubiera dicho algo más, pero este, sin duda alguna, que me llama la atención. Y me está viniendo otro a la cabeza que también ha sido muy importante para mí, que es el ego es el enemigo, que es de Ryan Holiday y que también ha sido una de las lecturas que también recomiendo porque nos hace salir un poco del matrix mental que tenemos, ¿no? De esa autocomplacencia, de alimentar ese egocentrismo que no es nada bueno y que a mí, por ejemplo, el hecho de poder combatir ese ego pues ha sido también lo que me ha ayudado a estar donde estoy, con lo cual estas dos recomendaciones. Pues esos apuntados quedan. Y la última, ¿cómo definirías lo que es para ti la salud en una frase? Película que la tenía pensada, te voy a decir. Sí, Fíjate, como película, sería una película que está más relacionada con otro de mis principios, que es el medio ambiente, y sería la de Avatar. La verdad, para mí Avatar, más allá de los efectos especiales que tiene y todo, creo que tiene un mensaje muy profundo que está relacionado con cómo cuidamos y nos relacionamos e interactuamos con la naturaleza y con nuestro planeta. Y esta película es una película que, buscando ese mensaje, por si alguien la ha visto y no ha sido capaz de desentrañarlo, me parece que, sobre todo la primera, la a mí me segunda pasa lo ya, mismo. Me gusta sí, más la primera. la segunda está muy bien hecha, pero ya se enroca un poco. Pero la primera, la verdad, que me hizo, pues, me llamó mucho la atención, me hizo reflexionar sobre esto y dije, la gente salía hablando de otras cosas y yo salía hablando de que la película tenía un mensaje interno mucho más profundo. Así que Avatar. A mí con esa me pasa lo mismo, lo mismo. Y que la sensación con la segunda también, dije, esta no, ya no ha sido igual. Y eso, lo que te comentaba, lo de la salud. ¿Qué es la salud para ti, definiéndolo en una frase? ¿Qué es la salud para mí? Definiéndolo en una frase. A ver, la salud sería, para ver, una frase corta y que tengo muy teórica, la ausencia de enfermedad, ¿no? Eso sería tener una buena salud. Entonces, para llevármela un poquillo más allá y hacerla más mía, para mí la salud es algo que se trabaja, es algo que tiene un valor más importante de lo que la gente piensa y y que ese valor solo se percibe cuando se pierde. O sea, mucha gente pues, no es consciente del concepto de salud como lo podemos tener tú y yo porque lo hemos estudiado. Eh, yo quiero ser un viejo saludable. Es decir, mucha gente me dice, bueno, pues tal, la vida es corta, tal, esas frases que no sé si fue James Dean, ¿no? El que la hizo, vive intensamente y deja un bonito cadáver. Pues yo quiero vivir intensamente como vivo, siendo joven, pero cuando sea anciano quiero ser un anciano saludable, es decir, que mi vida sea con vitalidad. Entonces yo trabajo, que es otra frase que dijo uno de mis profesores de la carrera de Ciencia Activa Física del Deporte, de Psicología Deportiva, dijo, el joven no se ve en el anciano que será. Esta frase me hizo reflexionar mucho, como decía, bueno, yo ahora puedo saltar, puedo hacer mortales, puedo hacer todas estas peripecias, pero es cierto que no me veo no haciéndolo, ¿no? O sea, entonces intento trabajar en el anciano que voy a ser. Entonces, para mí la salud es un valor muy importante a tener en cuenta y que intento trabajar cada día porque no es gratis. Al final, precisa de un mantenimiento. Me quedo con eso, con la salud se trabaja. Yo creo que Genial, buen resumen, sí. genial. Pues muchas gracias, Juanjo. Nada, a ti, Pablo.